Hoy platicaremos un poco respecto de una figura que se utiliza o que existe en la suspensión condicional del proceso, que es la oposición fundada de la víctima para efectos de que pueda o no concederse la suspensión condicional. Esta figura de la oposición fundada no es nada más que la víctima no se encuentre de acuerdo en que se le conceda la suspensión condicional a una persona que está sometida a un procedimiento penal. Recordemos un poquito las condiciones o los requisitos para que sea concedida una suspensión condicional. Uno de ellos es que el delito, la pena, la media aritmética de la pena para el delito del que se trate sea menor a 5 años. La segunda es que no exista precisamente esta oposición fundada de parte de la víctima. El que hable de que sea fundada significa que tiene que haber alguna causa legal, alguna causa que el juez de control pueda considerar a efecto de no conceder la suspensión condicional a la persona que esté solicitándola. Esta suspensión condicional puede solicitarse dentro del proceso penal de acuerdo con lo que nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales a partir de la vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Es en este periodo en el que puede solicitarse y para ello, si se reúnen los requisitos necesarios, pues debe solicitarse al juez de control la audiencia específica para tal efecto y en esta audiencia es que se expone eh, a través de la defensa que solicita por el imputado la actualización de esta suspensión condicional, que se cumplen con los requisitos. Pero vamos a revisar esta circunstancia de la oposición fundada. Recordemos un poquito la naturaleza jurídica de la suspensión condicional del proceso. Es una figura que se encuentra también en la parte de ejecución de sentencias como suspensión condicional de la pena. La naturaleza jurídica es prácticamente la misma en las dos figuras, es decir, el hecho de tener un beneficio para que se suspenda, en el caso de la suspensión condicional del procedimiento, precisamente que se suspenda el procedimiento, es que se sujete a ciertas condiciones por las cuales si se cumplen por el término que determine el juez de control, que la ley señala que puede ser de 6 meses hasta 3 años. Si estas condiciones se cumplen, bueno, pues la consecuencia es que queda sobreseído el procedimiento y este sobreseimiento tiene efectos de una sentencia absolutoria. Pero decimos que es similar en su naturaleza jurídica a la suspensión de la pena, aun cuando la suspensión condicional de la pena se concede cuando ya hay una sentencia, cuando existe ya un juicio concluido. Decimos que es la misma naturaleza jurídica porque las condiciones que se imponen, en este caso al imputado, tienen un efecto de cumplimiento, tiene algún efecto con independencia de la reparación del daño que se debe acreditar hacia la víctima, tienen efectos de reinserción, tienen efectos, recordemos que uno de los fines del sistema penitenciario, uno de los fines de la ejecución de sanciones, de la ejecución de penas en materia penal, es precisamente en términos del artículo 21 constitucional, la reinserción social en este caso, del sentenciado. En el caso de la suspensión condicional del proceso, estamos en una estadía procesal en la que únicamente ha sido imputada una persona y vinculada a proceso. Todavía no hay una sentencia, todavía ni siquiera se desahoga la etapa de juicio para determinar si existe o no responsabilidad penal, pero en la suspensión condicional del procedimiento, las condiciones que están contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y las que impone el juez cuando se concede esta suspensión condicional, tiene efectos de la naturaleza o el objetivo
que persiguen estas condiciones es una reinserción social. ¿De quién? Del imputado. Considerando que no hay una determinación de responsabilidad penal, no hay una determinación de culpabilidad, pero sí se busca que la persona que ha sido imputada, una vez que ha reparado el daño o que se compromete a la reparación en los términos que plantea en esta propia suspensión condicional, pueda o realice ciertos actos, cumpla con esas condiciones que persiguen ese objetivo de reinserción social sin haber sido sentenciado. Está sometiéndose a esas condiciones, son condiciones de protección a la víctima, son condiciones en algunos casos, sometimiento a tratamientos médicos, sometimiento a tratamientos de desintoxicación en materia de adicciones, en materia de alcoholismo, sometimiento a procedimientos terapéuticos en materia psicológica para efectos de tratamiento en cuanto a la concientización del hecho propiamente por el que ha sido imputado, también el sometimiento a cursos de capacitación, en algunos casos en materia de derechos humanos, relacionados siempre con el tipo de delito por el que ha sido imputado. Derechos humanos, violencia familiar, violencia de género, etcétera. Entonces, son condiciones que buscan una reinserción social de la persona imputada, como si éste hubiera cometido un delito. Recordemos que no hay sentencia, no hay determinación de responsabilidad y que el efecto del cumplimiento de estas condiciones dará una sentencia absolutoria o el carácter de un sobreseimiento como si fuera una sentencia absolutoria para el imputado. Pero no debemos dejar de observar que de los principios del proceso penal que están contemplados en el apartado A del artículo 20 constitucional, tenemos en primer lugar que el proceso penal no busca tener gente en las cárceles, busca el conocer la verdad de los hechos, busca el resarcimiento de los daños que se cometan hacia la víctima, y parte de ese resarcimiento de los daños están contemplados en estas condiciones. Si revisamos estas condiciones que nos marca el Código Nacional de Procedimientos Penales a los que puede someterse una persona para que se le conceda la suspensión condicional del procedimiento, también encontraremos que estas mismas condiciones son actos que contempla la Ley General de Víctimas como actos de reparación del daño. No todo es reparación, pero sí son actos que pudieran dar una reparación efectiva del daño causado, no nada más a la víctima, sino también a la sociedad. Y bueno, pues entrando al punto de la oposición fundada, encontramos que hay algunos antecedentes en algún tipo de delitos en donde se niega la suspensión condicional porque se considera que no existen las circunstancias para concederla, derivado de esa oposición que tiene la víctima. Encontramos algún precedente del estado de Yucatán, en donde en algún delito de violencia familiar se niega la suspensión condicional de la pena en virtud de que la oposición de la víctima se basa en el miedo, en el temor que se tiene por parte de la víctima respecto de su propia vida, de los hechos por los que ha sido imputado la persona, violencia familiar, le llevan a tener un temor respecto de la pérdida inclusive de la vida, porque pudiera continuar la afectación o los actos de violencia en contra de la propia víctima. En ese precedente lo que se buscaba con la suspensión condicional también era la libertad de la persona que se encontraba privada de la libertad. Tuvimos un asunto recientemente también aquí en la Ciudad de México, en el Reclusorio Norte, en donde había una situación parecida. Una persona acusada de violencia familiar, en donde había dos víctimas, la cónyuge y un menor de edad. Perdón, no era la cónyuge, era la cuñada.
y un menor de edad, que era su sobrino, donde se ejerció cierto tipo de violencia verbal, física, pero no hacia las personas, sino hacia los bienes, y amenazas. En eso consistía la violencia familiar. Había ya algún evento antecedente, una denuncia previa por también amenazas, y había medidas de protección que habían sido emitidas por el Ministerio Público para efectos de protección de la víctima, no acercarse a las víctimas. Respecto del imputado, todavía no se judicializaba esta carpeta, la carpeta era por amenazas nada más, pero se emitieron medidas de protección hacia las víctimas. En un segundo evento, el hoy imputado fue al domicilio o estaba cerca del domicilio de las víctimas, y vuelve a amenazar, vuelve a insultar. La víctima llama a una patrulla, y como existían las medidas de protección donde se le prohibía acercarse a las víctimas, es detenido, presentado al Ministerio Público, y precisamente por violentar esas medidas de protección se presenta la nueva denuncia por parte de las víctimas, se judicializa la carpeta con detenido y se ingresa al reclusorio norte al imputado. Durante la audiencia inicial, el juez de control vincula proceso, y para la imposición de medidas cautelares determina que existe efectivamente riesgo por la violación que ya hubo de las medidas de protección hacia las víctimas por parte del imputado, y determina y se justifica la solicitud del Ministerio Público la prisión preventiva. El imputado queda en prisión preventiva, y es cuando se solicita la suspensión condicional del proceso. Con el antecedente que existía en Yucatán, empezamos a revisar esta oposición fundada, y tomando en consideración estas circunstancias de lo que busca el proceso penal, el objetivo del proceso penal, que no es tener a la gente en la cárcel, que no es tener sanciones, que no es tener sentencias, sino precisamente prevenir que las cosas sucedan, prevenir el delito, y sobre todo cuando ya existe un delito o cuando ya existen hechos con apariencia de delito, que se pueda reparar el daño en favor de las víctimas. Por lo tanto, para evitar la oposición fundada, y así lo hicimos en audiencia, cuando Ministerio Público y asesor jurídico de la víctima se oponen a la concesión de la suspensión condicional, pues nosotros argumentamos que las condiciones que se están ofreciendo, que eran bastantes, correspondían precisamente a la protección de la propia víctima. Como abogados defensores tenemos sí que defender a los imputados, a nuestros clientes, a quienes nos contratan para ejercicio de esta defensa, pero también somos parte de una sociedad, y también como sociedad tenemos interés de que no haya violencia. Vivimos en un momento social en donde la mujer, en donde los menores de edad, en donde la familia son víctimas de violencia, muchas mujeres desaparecidas, muchas mujeres asesinadas, muchas mujeres golpeadas, niños, ancianos, etcétera. Vivimos desafortunadamente este difícil momento, que tampoco podemos ser partícipes. Tenemos que participar positivamente en la prevención de estas conductas, y en el caso, aun cuando es un derecho constitucional del imputado el poder acceder a una salida alterna, como es la suspensión condicional del proceso, pues también nos interesa, como defensores, como parte de la sociedad, que la víctima, como uno de los fines que persigue el proceso penal, que la víctima tenga una reparación efectiva del daño, no nada más en la parte económica. Y por ello es que se preparó y se argumentó en esta audiencia ante el juez de control el poder acceder a esas condiciones, que se le autorizara al imputado esas condiciones, no nada más de no acercarse a la víctima, no nada más de evitar el contacto, la comunicación con ellos, no nada más el haber subsanado económicamente el monto de la reparación
del daño psicológico, la cuantificación que existía en la carpeta de investigación respecto de lo que costaba dar terapia psicológica a cada una de las víctimas, que se cubrió totalmente. No nada más es esa reparación material, sino también la reparación inmaterial, el compromiso del imputado a someterse a procedimientos de desintoxicación en cuestión de alcoholismo, ya que una de las circunstancias del hecho por el que se le imputó es que se encontraba en estado de ebriedad. También el hecho de someterse a tratamiento psicológico, estaban como familia atravesando una situación difícil, complicada. Hablamos que que el imputado es cuñado de la víctima y tío de la otra víctima menor de edad. Pero había una dinámica familiar complicada. El esposo de la víctima, hermano del imputado, falleció recientemente por COVID y estaban atravesando ese duelo. Era parte del hecho, como circunstancia, el que el hermano se había refugiado en la bebida y bajo el influjo de las bebidas alcohólicas es que se alteraba y se empezaba a perder el control y lo que desencadenaba era discusiones y alguna diferencia con su cuñada, con el sobrino, que desencadenaba en gritos, amenazas, etcétera. Entonces, como factor y circunstancia particular del hecho que tenía a su alrededor el consumo de bebidas alcohólicas, también se propuso al juez que se autorizara como condición el que que el imputado se sometiera a una desintoxicación y a un curso, a un proceso médico de desintoxicación en cuestión de alcoholismo y a cursos de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos, a curso de violencia familiar, a curso de violencia de género, a efecto de que, pues precisamente de evitar una revictimización o evitar un nuevo evento, que la persona pudiera concientizar o pueda concientizar a través del estudio, a través del conocimiento, pues que la realización de este tipo de actos que pueden constituir violencia familiar, pues no son los socialmente aceptados, que son contrarios a la ley y sobre todo pues que pueden tener consecuencias como la que está o la que estuvo padeciendo. Y todos estos datos y todos estos condiciones que fueron sometidas a consideración del juez están plasmadas como parte de la reparación del daño hacia las víctimas en la Ley General de Víctimas. Con ese argumento, aún a pesar de que había oposición de parte del Ministerio Público y de parte del asesor jurídico, el juez tuvo a bien conceder la suspensión, considerando que efectivamente existía no nada más la reparación material del daño, sino también parte de la reparación inmaterial, y dentro de las condiciones existían esos mecanismos de reinserción social del imputado que estaba sometido a una prisión y que en términos de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, toda persona que es ingresada a un reclusorio tiene que ser sometida a un procedimiento de reinserción. Es por ello que la sociedad se beneficiaba con tener una persona, una vez que se cumplieran con esas condiciones, desintoxicada, ya no iba a tener el gusto o el factor de estar intoxicado para poder o para que le facilitara en su persona perder el control y poder cometer este tipo de actos ilícitos, y también el tener tratamiento psicológico para superar el duelo que estaba atravesando, y no nada más con eso, sino también los cursos de capacitación en materia de derechos humanos, en materia de violencia de género, en materia de violencia familiar, para efectos de que con ello pudiera acreditarse la capacitación y la concientización de la persona y pudiera tener una mejor convivencia en la sociedad y sobre todo con sus familiares, ya con independencia de las restricciones que iban a permanecer en favor de la víctima para efectos de evitar un nuevo hecho delictivo. Es con ello que tenemos que esta figura de la oposición fundada de la víctima, pues no es simplemente el negarse, no quiero, no me interesa o no estoy de acuerdo en que se le conceda la suspensión, sino hacerlo de manera fundada. Aquí podemos considerar que en este tipo de delitos de violencia familiar
existía la oposición fundada de la víctima en razón al miedo, en razón al temor de que fuera nuevamente victimizada, pero también el argumento y el objetivo del fin, de la condición que se sometió a consideración del juez, de las condiciones que se sometieron a consideración del juez respecto de esta reparación del daño material, reparación del daño inmaterial y sobre todo estos puntos de reinserción social que son homólogos en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley General de Víctimas, es que dan pauta al juez para considerar que efectivamente había no nada más la protección a las víctimas, sino también la consideración de que con el cumplimiento de esas condiciones pues no iba a repetirse un acto que pudiera vulnerar los derechos de las víctimas, y con eso se concede la suspensión condicional. Pues amigos, eso será todo por el día de hoy en esta pequeña cápsula. Vamos a comenzar nuevamente a subir más videos para que nos puedan acompañar. Denle like, compartan estos videos si son de su agrado y por aquí nos vemos próximamente. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.